Seguimos en vivo aquí en la tele, 43 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ustedes ven el termómetro y dicen 25 grados, día espectacular, pero está muy feo, nublado, lloviendo, ideal para seguir mirando la tele, prendidos al polideportivo. Y vamos a recibir al señor Pablo Gunda, secretario técnico de Nacional. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos, buen día. Gracias a ustedes, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te llevan estos días en Uruguay? Porque mucha gente dice, bueno, llegó Pablo Gunda, argentino, está conociendo el fútbol uruguayo, pero contale a la gente que vos mirás hace mucho tiempo fútbol de nuestro país y recorriste unas cuantas canchas del Uruguay. Sí, eso es así, hace 15 o 20 años que vengo constantemente al Uruguay por mis trabajos anteriores. He visto infinidad de chicos, he visto crecer a un montón, inclusive jugadores que tenemos ahora en el plantel profesional, los vi en sus categorías sub-17 o previo, muchos, y sí, tengo conocimiento del fútbol uruguayo. Gerardo Peluso recién hacía referencia a esta selección sub-20, ¿no? Y los altibajos que tienen los jugadores en la etapa de formación. De estos jugadores de la selección sub-20 que hoy quedaron afuera del Campeonato del Mundo, ¿tenías visto a casi todos? No, casi todos no, pero sí varios de ellos, que he venido acá, he visto en reserva, he visto en la quinta, he venido a ver Nacional en su momento, a Petit, Calione, todos esos chicos los vi previamente, ya cuando eran más chicos, y algunos que otros sí los he visto, también dependiendo de la época, porque mi último trabajo quizás no seguía tantos juveniles como los anteriores, cada tanto sí, pero bueno, si no los voy a conociendo acá. Pablo, te invita Pershman a trabajar en Nacional. Sí. Primero, ¿cómo lo conociste a Flavio? Y un poco, ¿cuál es tu rol? Porque más allá del secretario técnico, ¿qué cosas te ocupás del día a día? Porque está Seba Eguren también para una parte del área deportiva. ¿Dónde entras vos a jugar en el rol? A Flavio lo conozco hace muchos años, creo que él iniciaba su tarea en el fútbol y yo también, una empresa que yo empecé de chico y nos conocemos ahí por el fútbol, pero no una relación que teníamos asidua constante. Después cada tanto yo venía acá, me lo encontraba en alguna cancha o eso, pero bueno, después cuando él decide postularse para trabajar en Nacional, se comunicó conmigo estando en Buenos Aires, me dijo que tenía la idea, faltaba mucho, 2 o 3 meses más o menos para las elecciones y le dije que me gustaba la posibilidad, pero ahí había que esperar. O sea, medio que lo tomé, claro, era muy, faltaba un montón. Y ¿No bueno, le tenías fe que ganaba? No es que no le tenía fe, yo tampoco conocía mucho las internas y las posibilidades, eso. Y bueno, a medida que pasaba el tiempo veía que o encuestas o situaciones se iban agrandando, después vine antes de las elecciones a verlo y bueno, terminamos de arreglar todo hasta que ganó y arrancamos, no había mucha duda. Y bien, ¿y el rol cuál sería específicamente? Mira, básicamente Flavio es una persona que está, ustedes ya saben, muy encima, es el que toma las decisiones futbolísticas en el club y lo que hace un secretario técnico, que es el nombre en general, es asesorar, ayudar, proponer en el armado del plantel, en las entradas, en la salida de jugadores. Como dijiste antes, Seba Eguren está en el día a día y también lo que hago, estoy ahí para lo que me necesite el club en cualquiera de sus necesidades en el área deportiva. O sea, Pero en la incorporación de algunas fichas que ahora llegaron a Nacional, ¿tuviste incidencia o recomendación de alguno de los jugadores que llegaron en este periodo de pases? sí, por supuesto. Por Muchos ejemplo, bueno, a Julián Millán fue un chico que Flavio me llamó, yo estaba en Buenos Aires todavía, había una necesidad de buscar un central, un zaguero zurdo y bueno, conocíamos todo, le propuse y lo bueno que ahí ya me empecé a entusiasmar un poco más, que fue muy expeditivo todo, fue muy rápido, creo que a las 48 horas Flavio me llamó, me dijo ya está cerrado o estamos en eso y eso para una persona que trabaja en esta posición, en este lugar, es una tranquilidad enorme. Pablo, te preguntaba, Federico, sobre el rol, pero digamos, ¿dónde lo ocupás? ¿Solamente como observador? ¿Trabajás en la cancha? ¿Trabajás fuera de la cancha? No. ¿Sos observador y nada más? En la cancha no me meto, porque Nada. ya está el cuerpo técnico. Y ¿no? tu rol es de observar y de lo que vos observás, das tu consejo. Sí, Ese básicamente es eso. Después, obviamente, en el día a día, si el club necesita, bueno, en relaciones internacionales también, por todos los años que trabajé afuera, los conocimientos que tengo para la salida de los chicos, todo el tiempo te van llamando de clubes extranjeros que quieren saber de jugar en Nacional o jugar el fútbol uruguayo. Entonces, eso es parte normal de nuestro trabajo. Y después, en todo lo que necesite Seba Eguren o el club en el área deportiva, que yo tenga algún conocimiento, voy a colaborar y estoy en eso. Estoy todos los días ahí en los céspedes, está el cuerpo técnico, charlamos todos los días, se habla de fútbol, se conversa. Encontré un grupo
humano extraordinario y segundo muy abierto y donde ninguno tiene la verdad en esto y poder transmitir ideas o compartir opiniones enriquece sin duda. Vos sos entrenador y además has ocupado cargo de relevancia en instituciones muy importantes. Comenzás como empresario entre el 2002-2006, después como metido en clubes de primer nivel, entre ellos el Arsenal. Vos sos quien recomendás que el Arsenal compre a Dibu Martínez. ¿Está bien esto? Algunas cosas sí, otras no soy entrenador, o sea, no tengo licencia oficial de entrenador. Empecé en una empresa de representación hace muchos años, otro fútbol, y yo no tuve el acceso, digamos, a lo que se cree por un agente, de negociaciones y eso. Teníamos muchos jugadores, más que nada juveniles, yo estaba a cargo de ellos, hacía los videos en VHS de los jugadores de la empresa, o sea, fue otro cargo, fue mi primer trabajo. Y de ahí sí, conozco a la gente del Arsenal que quiso agrandar su departamento de scouting, que en realidad en esa época en Sudamérica no existía, solo había una persona en Brasil. Y esa persona me recomienda y yo empiezo a trabajar en Argentina y entre los dos hacíamos el resto de Sudamérica. Nunca supe que iba a terminar haciendo eso, pero apareció y ahí arranqué. Claro, hoy vas a una cancha y hay, no sé, 10, 20 scouting de diferentes partes del mundo, ¿no? De diferentes equipos. Sí, depende de dónde, pero si lo querés poner en dimensión, el último sub-20, ¿no? Que fue en Colombia, creo que fueron inscriptos alrededor de 283 equipos. Y mi primer torneo oficial, que fue para Arsenal en el 2007, que fue en Paraguay, que era la sub-20 de Cavani. Exacto. Creo que éramos 8 del mundo. O sea, lo que creció el trabajo de scouting en el mundo y además los clubes que empezaron a trabajar globalmente. Y Sudamérica es una plaza para detectar jugadores. Cotizadísima. En 17 años pasó de 8 equipos de scouting que fueron a ver el Sudamericano de Paraguay a 260. 180 y pico creo que había registrados entre agentes, clubes Colombia a mí me venía creciendo todos los años, o todos los sudamericanos, pero Colombia fue muchísimo para mí, era ya exagerado. ¿Y qué opinás respecto a al juego de Uruguay en este campeonato sudamericano sub-20? ¿Qué te quedó? Este fue el torneo que yo no fui por primera vez en 20 años, digamos, de manera presencial, lo he seguido un poco de manera por televisión. Bueno, no estoy ahí en el día a día, vi que Uruguay arrancó muy bien y termina como termina, y en un proceso juvenil son cosas que pueden pasar. Y bueno, después está, ¿para qué se usan este tipo de torneos o esta clase de jugadores juveniles? ¿A qué apunta la federación? Obviamente que siempre se quiere ganar, clasificar un mundial, Uruguay siempre lo hizo. Los juveniles son todos jugadores de primera, sí. A diferencia de algunos otros que tienen poco, ¿no? Bueno, pasó, no sé. Argentina tiene muchos jugadores de gran experiencia en primera división, hizo un torneo regular, Brasil empezó mal y se acomoda. Estaba la condición de Chile también, que ya estaba clasificado y también. No, ¿qué pasó? No sé, pasó. Lo importante ahora es que los chicos se reacomoden, que esto sigue, que los van a seguir viendo. Obviamente que un mundial, un sudamericano es una plaza enorme de seguimiento de jugadores donde están todos, pero... Pablo, tengo una pregunta. ¿Vos tenés incidencia, por ejemplo, en tratar de vender a Petit? Por ejemplo, ¿no? En ver mercados, con tus contactos tratar de que, bueno, pueda aparecer algún interés. Porque Nacional necesita vender. Sí, podría. Bueno, pasó con Damiani, inclusive. Que Damiani me llamaron a mí y yo hice la recomendación correspondiente cuando me llaman. Gente que conozco en los clubes, en general conozco casi todo. Y si no, me van a llamar que conocen a uno y otro y yo le puedo dar mi opinión. Si están buscando una jugador de esas características, pues a veces no coincide lo que estén buscando. La verdad que lo de Damiani coincidió todo, porque estaban buscando un jugador de ciertas características físicas y no sé qué. Yo les propuse, les dije lo que había en el club y bueno, después es la decisión de otros. Y en el caso de Gonzalo Petit, que es un jugador de mucho talento, primero, ¿qué es Petit para vos? ¿Qué es lo que pretende Nacional con él para desarrollarlo? Bueno, Petit es un jugador de muchísimo potencial, que honestamente lo conozco de años anteriores, que lo he venido a ver como ojeador del Manchester United, porque empezás a hacer un seguimiento y ver el potencial, si va creciendo o no va creciendo. Entonces era un chico que se hablaba y lo conocí. El potencial es enorme. Ahora, bueno, va a haber
cómo se inserta, cómo sigue creciendo. Hay una, si querés hablar más técnico, quizá por una cuestión posicional, que él está para definirse, pero es un jugador que tiene clase, que tiene talento, y eso ya de por sí es un plus. Cuando habla de posicional, si es centrodelantero, si Y es un viste que falso siempre 9. está ahí, si es un falso 9. ¿Y vos dónde lo ves? Mirá, cuando lo vi de más chico me sorprendió, se tiraba mucho atrás, y ahí en ese momento era un jugador que quizá que tenía muchas lagunas. Cuando entraba en contacto con la pelota, sí pasaban cosas. Ahora, cuando entraba al área era letal. Eso siempre es lo que me tocó verlo en vivo. Entonces, bueno, él solo se va a ir acomodando. A veces hay tiempos, hay momentos, hay entrenadores que te ubican, hay compañeros que te sentís más cómodo y fluye más la situación y hace crecer al jugador. Pablo, para hacer scouting, obviamente vos tenés que tener un ojo clínico, tenés que estar un paso adelante y ver cosas que quizás otros no ven. Llegás a una cancha del fútbol uruguayo, te sentás en la tribuna, bloque en mano, lapicera. ¿Qué es lo primero que ves en un jugador, si tiene proyección o no? ¿Qué cosas te sorprenden? ¿Qué es lo que mirás? No hay una regla fija, y en mi caso tampoco. Esto es muy personal. Particularmente, cuando empiezo a mirar, muchas veces me gusta mirar sin saber el nombre o la edad, y ese es el primer pantallazo. Porque siempre hay algo que me llama la atención. Puede ser algo físico, puede ser algo técnico. Cuando hay algo que me llama la atención, ahí empiezo a enfocarme en otras cosas. Cuento una historia que cuando empecé a trabajar para el Arsenal, que era novato en esto, y yo creo que era el mejor scouting del mundo, porque fue Arsène Wenger y todo su grupo, y el armado que ellos tuvieron esos años fue impresionante. Me agarró el Chief Scout y me dijo: Pablo, cuando vos veas algo que sea extraordinario en alguna categoría, vos avisanos y lo vamos a ir desmembrando. Y eso me quedó, y así me empieza a funcionar. Después empiezan un montón de cosas, cuando ves si es joven, si no es joven. Cuando trabajás para equipos ingleses o europeos, es muy difícil que estés buscando jugadores ¿Qué mayores. cosas buscas, por ejemplo, cuando vos decís algo extraordinario? Capacidad de salto, exuberancia física, sí, manejo de las dos piernas. Puede haber algo, sí. Puede haber un control que me llama la atención, puede haber la velocidad, no sé. No me gusta mucho dar nombres, pero si vos ves a un chico como Lucas Villalba, automáticamente a todos nos llama la atención la velocidad. Bueno, ya tenés algo por qué arrancar. ¿Vos participaste en la contratación de Pelistri al United? Sí. Y en ese caso, ¿cómo fue la detección? Porque, de acuerdo a lo que se comentó en su momento, venía un seguimiento también de muchos años. No sé si muchos años, porque ahora no hay tiempo para que sea de muchos años. Claro, vos lo Pero seguís sí, y viene de otro mucho y te lo tiempo, ¿no? lleva. Manchester United es un equipo de reclutamiento muy grande. Yo era parte de ello en Sudamérica. Y sí, fueron varios meses. Y lo que está pasando en el mundo de hoy, al haber tanta competencia y tantos clubes y todo eso, donde la decisión tiene que ser más rápida, y a veces eso, el margen de error no la achica tanto. Claro. No digo que sea en el caso de Facundo, nosotros estábamos convencidos. También en un momento, hay momentos de los clubes que estén las ¿Pero el club te reclama que no jugó en primera, por ejemplo? Vos llevaste a Pelistri, lo invirtió, para él fue bárbaro, pero el jugador no logró desarrollarse en la primera del United. Jugó en la primera del United, bueno, y eso es un montón. Está, ahí va, jugó, pero no logró continuidad. No se reclama, digamos. No se reclama porque además no son en Manchester United no sos la única persona que toma la decisión. Es una cadena. Sí, es una cadena muy larga, te diría. Y bueno, también son apuestas. Lo que se hace es tratar de disminuir el margen de error. Para nosotros que lo hayan llevado, que no hay muchos jugadores de Sudamérica que hayan ido al Manchester United, y menos saliendo desde un equipo uruguayo. Y de argentino tampoco, porque eso, si vas a la historia, no pasa. Forlán, ¿no? Que fue independiente ahí al United. Exacto, era el único. Guille Varela no fue... Posterior, sí, pero... lateral. Sí. Pero si vas a la historia... Son contados, sí, tal cual. Hay que ver los momentos. A ver, el negocio perfecto es el de Valverde, ¿no? Lo compras en 5 millones de dólares y hoy es un titular Pasa que indiscutido. cuando lo vimos a Valverde ya todo lo queríamos comprar a los 30 segundos que lo ves. Claro. Creo que a los 15 años. Bueno, ahí donde estaba Valverde, yo en su momento escribí un libro y un capítulo de Valverde, y Valverde me contaba que cuando el Real Madrid lo compra, el Arsenal también lo quería comprar. De hecho, él va a un campamento. Y te puedo asegurar que todos lo Claro. han querido comprar. Después es el que llega y cuando estás en un club muy grande, o sea... La chapa. Tenés chapa y tenés más posibilidades. De lo que vos marcabas de Pelistri, ¿no? Más allá de nombres propios, ¿qué es lo que más cuesta al jugador sudamericano que va a Europa? ¿Qué es lo más difícil de incorporar?
talento, control, velocidad, peso, masa muscular. En Sudamérica nosotros históricamente vendimos talento. Tenemos capacidad, o sea, se viene a buscar talento. Después se le puede agregar un montón de cosas. Pelistri lo nombran. Él tiene una velocidad, tiene una aceleración un poco distinta, poco común a Sudamérica en general, cuando vos empezás a comparar, porque no es que, Pelistri, y bueno, era un chico joven, y hay un montón de cosas que vimos que había un potencial para crecimiento. Llegó a jugar, su velocidad, no sé, a los pocos meses ya usaba la 10 de Peñarol, o sea, son chicos que juegan con presión, con más presión que otros, están acostumbrados a todo eso, y bueno, eso cerró. Al mismo tiempo, para contar un poco, al mismo tiempo que se compró a Pelistri, se compró en la misma posición, solo que a pierna cambiada, a un chico que se llama Ahmad Diallo, que está jugando. Sí, claro. Y Ahmad Diallo solo tenía 45 minutos en la primera del Atalanta. Todo el resto era en la reserva, digamos, del Club Atalanta. Y Pelistri con 50, no sé cuántos partidos en primera en ese momento, usando la 10 de Peñarol, se pagó 3 veces menos. Es increíble lo que se pagó por Diallo. Y fue lo mismo. Entonces, los chicos de Sudamérica compiten contra un montón de jugadores de todo el mundo y más en equipos como el Manchester United. Entonces, no existe ese reclamo. El chico llegó a jugar, tuvo su oportunidad. Bueno, el crecimiento, después te llegan otros, ¿no? Como pasa en los equipos grandes. No, el margen de error es muy difícil para el chiquilín, tiene que rendir muy rápido y constante. Es titular en la selección de Uruguay. Claro. Y creo que no hay muchas dudas de eso, ¿no? No creo que en Uruguay haya duda de que el chico tiene que jugar o participar de eso. Entonces, bueno, esto es fútbol y va pasando eso. Y está bueno lo que decís de que hay también momentos como para comprar, porque la cláusula o hay que ejecutarla o porque no hay mucho, no es decir, yo te sigo y a ver si en 4 meses anda bien en este campeonato. ¿Es ahora o no? De los clubes también, de los clubes compradores. Dentro de ese scouting que haces, decís, es muy completo lo que tenés que mirar de él en el potencial. ¿Está la conversación con el jugador para detectar si se va a adaptar al lugar donde vos pensás colocarlo o se va a adaptar a lo que va a ser la exigencia de ese mercado? Está, no en todos los casos. Se averigua mucho, se trata mucho la parte humana del jugador o las cuestiones extrafutbolísticas, fuera del fútbol, su familia, todo eso se trata de averiguar. Si, en el caso de Pelistri nunca hablé con él, ni con su representante, jamás. No necesité, también fue un accionar un poco más rápido del Manchester. Es escucharlo y ver cómo es, porque ahí, claro, ¿no? Bueno, muchas veces lo escuchás entrevistas, ves cosas, pero yo en ese momento en Manchester nunca estuve en contacto con el jugador ni con su agente acá. Pablo, ¿y cuánto pesa? Pero en otros casos sí, perdón. Claro, ¿cuánto pesa el entorno familiar de un futbolista en el crecimiento? Yo creo que hay un peso, no sé ponerlo en porcentajes, pero sí es amplio. ¿Pero te pasó descartar jugadores por su contexto familiar? Es una cruel decir su contexto familiar, bueno, pero digamos, realidad. Sí, su realidad y por cuestiones extrafutbolísticas, sí. Sí. Hoy Diego te preguntaba por el Dibu Martínez, ¿no? Que fue, a ver, hoy lo vemos al Dibu Martínez, pero ¿podés contar la historia cuando llegaste a su casa y hablaste con su familia? Sí, bueno, el Dibu, mira, era muy joven, tenía 16 años y bueno, fue un trabajo que hicimos y una decisión que se toma. Vimos un chico con potencial y no fui solo yo, pero sí, obviamente estuve muy involucrado. Y bueno, el Arsenal en ese momento tomaba cuando no habían debutado en primera división y eran jugadores juveniles, de llevarlo a participar de días de entrenamiento. Como que la decisión ya estaba tomada, pero bueno, hay que... y bueno, entrenar con el primer equipo y eso. Y ahí sí, fui a hablar con la familia, es un chico de Mar del Plata, una familia trabajadora y vos veías que había una unión y estaban tras de él. Creo que su madre había dejado de pagar otras cosas para mandarlo a colegios privados, a sus 2 hijos. Entonces, bueno, vos te das cuenta que ahí hay un patrón, hay una idea, hay un sostén familiar que yo creo que sin duda influye, no para ser jugadores de primera división, sí para ser jugadores de elite y de los grandes clubes del mundo, de las selecciones del mundo. Creo que hay un porcentaje que tiene que influir ahí. En tu trabajo en Nacional, por ejemplo, ayer fue la primera fecha de formativas, sí. ¿Ves formativas del club? Sí, estuve. ¿Estuviste viendo? ¿Solo apelás a mirar jugadores o también tenés la mirada
en los entrenadores en formación que tiene Nacional para ver si se puede desarrollar alguno para primera, que pasa muy poco acá en Uruguay. En Nacional pasó bastante. Bueno, en el último pero tiempo. Dije en Uruguay. Digo. No digo, pero él está trabajando en Nacional. Sí, sí, y está en bien. Nacional ha pasado Bien. bastante en el último tiempo. Bien acostado, Ronchi. En mi caso, pues yo estoy conociendo, digamos, Nacional desde adentro. Sí estuve viendo un poco de formativas. Lo conté, estaba Martín Ligüera trabajando en ese rol y en ese nexo. Pero a nivel personal sí me gusta ir porque lo hice en otros clubes donde trabajé, más precisamente en Boca. Los primeros meses o el primer tiempo sí me gusta hacer un trabajo muy mío de estar ahí, conocer a todos los juveniles del club, más que nada los que tienen edad más avanzada para dar los próximos pasos a la primera división, para poder tener una opinión. El día de mañana, si Flavio, el club me dice, buscamos digo, no, yo creo que lo podemos tener acá, pero bueno, no estoy solo, hay gente muy capacitada. Los entrenadores los conozco, yo no los trato, hay gente, está también Sebastián Eguren. Si en algún momento tengo que aportar o algo, no es mi rol fundamental, pero lo que digo, si el club lo necesita, podré, pero no es mi principal rol, digamos. Pablo, por supuesto que mirás a los jóvenes de Nacional, pero también está dentro de tu trabajo mirar los jóvenes de otros equipos para que en ese scouting que haces, decirle al equipo si necesita determinado jugador, este joven puede ser importante para el equipo o ya no es tu función. No, todo, creo que scouting hacemos todos, mismo ustedes van a ver un montón de partidos de fútbol uruguayo. Sí, claro. Es mirar fútbol, después él mirará para relatar, uno para comentar y yo pongo el ojo en foco en otra cosa, un entrenador pondrá foco en otro. Sí, no sé, mirando formativas veo que un chico me interesa, digo, che, me gustó ese y seguramente en Nacional lo conocen porque te conocen a todos, yo creo que sí voy a hacer un poco más foco internacionalmente con algunas situaciones, porque tengo más historia, más momentos vividos afuera o conozco mucho y puedo aportar un poquito ahí también. Pero todo lo que sea sumar para el club es como que lo va sumando, ¿no? No es lo suma Martín Ligüera, está Seba o Fernando Curuché, estamos todos ahí. Hoy decías, Pablo, de Boca. Y en Boca conviviste con Rodrigo Bentancur. Sí. ¿Cómo es Bentancur? ¿Qué le viste a Bentancur? ¿Qué clase de jugador es desde el punto de vista de un ojo como el tuyo? En Boca primero tuve un rol similar al que tengo acá, o parecido, fue una secretaría técnica que armamos. Cuando yo llego a Boca, Rodrigo ya estaba en formativas y él, creo que 2 años fueron, no pudo jugar oficialmente y no estaba habilitado por FIFA. Pero todos te hablaban maravillas. Lo fui a ver, lo conocí, ahí al poco tiempo quedé habilitado. El primer partido, él jugó un partido, o por lo menos yo recuerdo, un clásico de visitante jugando para Boca y ya dijimos, yo particularmente, y durante mis años en Boca tuve un montón de discusiones buenas con muchos periodistas y amigos que hasta el día de hoy... Porque empieza en el mundo, en Boca o en Nacional, hay uno que es crack, hay uno que esto, todo, y se empieza a generar una expectativa muy grande. Y muchas veces en el caso de Boca creen que es Riquelme automáticamente, ¿viste? Y era otro tipo de jugador, otro tipo de proceso. ¿Qué te decían? ¿Que la pasaba para atrás o para los costados? No, quizás, ¿viste? Cuando un crack que no hacía goles y esto y todo, y yo decía, es clase A. Es un chico clase A, no hay duda, es clase A. Inclusive venían de pretemporadas y cuando volvían agarraban jugadores de primera división y decían, esto es una cosa increíble. O sea, pero bueno, ahí está otra vez el proceso, los tiempos, ¿Lo llegó a cuestionar Tevez a Bentancur o Riquelme en su momento? Jugadores, no. No, recuerdo... Se decía que un poquito de murmullo de la gente, todo, pero un poco natural. Pero recuerdo un pase atrás contra San Lorenzo, ¿te acordás? Sí, que la un pase atrás que perdemos en el último minuto. Exactamente, y al otro fin de semana es clásico y juega de titular. Sí, un partido extraordinario. Sí, pasó, sí, pero... No, los jugadores no. Quizá un momento la gente que no va a cuestionar a un jugador de las inferiores o de formativas, es muy difícil. Pero bueno, pero en esa época, mirá lo difícil que es, que Nacional es similar, que jugaron Paredes y Bentancur. Eran los muy distintos, digamos, con el tiempo quizás lo vas viendo. Claro. Y Nacional tiene características similares a un club como Boca. ¿Qué chicos te descubriste ahora en Nacional? Estando adentro, mirando práctica, ¿qué jugadores te gustaron con proyección a desarrollarse en el año o el año que viene? Hay muchos chicos muy buenos, con mucha proyección y potencial.
Algunos los conocía, no sé, al Magia Lopio lo conocía, Aradi lo había visto alguna oportunidad. Bueno, Petit no hizo la pretemporada, pero lo vi. Otros no, que hicieron la pretemporada. El que no conocía y me sorprendió, creo que nos sorprendió a todos, fue a Agustín Dos Santos, fue muy joven y... Sí, tiene 16 16, años. sí, 16. Y ahora, bueno, está entrenando mucho con la sub-17, pero bueno, nos sorprendió a todos y tengo entendido que va a ser un chico que va a ser parte del plantel profesional. Y bueno, es uno de esos chicos que seguramente cuando tenga un poco de visibilidad en el exterior o que empiece a jugar un poquito más, van a estar muchos años. Más allá de que en Boca tenías recursos finitos a la hora de invertir, de ir a buscar un jugador y sobre todo mirar afuera como vos recién planteabas, en Nacional el dinero escasea y las inversiones muchas veces son contadas más allá de lo que se hizo en este periodo de pases. ¿Es más difícil para vos ir a buscar jugadores cuando vos sabés que no tenés ese respaldo económico atrás como para ir a comprar una ficha o pagar un préstamo? No sé si es más difícil, es más... hay que ser más creativo, Más ingenioso. más ingenioso, te pone en otro lugar, hay posibilidades. Lo que sí se me abre mucho es el abanico para ver jugadores, porque cuando trabajás en un equipo muy grande o como Manchester, primero que en edad está reducido porque no buscas jugadores grandes y vas para los mejores, entonces son más fácil de detectar. Acá el abanico es enorme. Jugadores que tenés que seguir porque hay uruguayos en el exterior, porque hay la Liga Uruguaya, la Liga Argentina, jugadores en... No sé, O sea, ¿ya estás trabajando vos ahora para el próximo periodo de pases? Sí, es natural eso. Pero eso es natural porque por el conocimiento de los jugadores. Pero, después capaz que hay seguimientos específicos, vos decís, este jugador ya lo tengo identificado porque me gustaría tenerlo en el semestre que viene en Nacional. No, Porque se termina un contrato Claro. en un puesto y tenés que ir buscando sustituto. bueno, eso sí vas haciendo, vamos viendo cuáles son los contratos que se terminan, o potenciales jugadores que se pueden vender, o qué no tenemos, o qué sé yo, eso lo vamos armando, que después uno lo va pensando ahora, pero al correr de los partidos y el año muchas veces se va modificando ahí en el momento, porque un chico juvenil explotó, o no sé qué, o uno que no estaba en los planes apareció, irrumpió, no sé, hay Pablo, muchas... vos caés en el arranque de la temporada, dirigencia nueva. ¿Cómo te impacta toda la crítica que hay muchas veces al estilo de juego de Lasarte? Porque esto viene el año pasado, entonces, ¿cómo haces vos para separar y lo entendés un poco? ¿Te llama la atención lo exagerado que es la crítica hacia el modelo que está teniendo Nacional en estos partidos? Lo que me llamó la atención, mirá que vengo a un lugar donde se habla mucho de fútbol y esto, que se habla mucho de fútbol todo el tiempo y hay mucha gente hablando de fútbol y me gusta, es un país futbolero, está claro. Después entiendo que puede haber críticas y después cuando yo veía o mi propio análisis vi que Nacional hizo una cantidad de puntos increíbles, que se encontró con un Peñarol extraordinario el año pasado, fuera de lo común, digamos. No sé cuánto se podrá sostener eso en el tiempo, no me quiero meter ahí tampoco, pero sí, me parece exagerado, me parece que era un equipo sólido y ahora es un equipo nuevo, en formación. Creo que terminamos armando un gran plantel, un plantel de jerarquía, un plantel con características distintas. Viste que cuando vienen los jugadores de Europa le dicen, ¿cómo te acostumbras al fútbol uruguayo? Vos estuviste en el Manchester, en el Arsenal, en Boca. Sí. La realidad del fútbol uruguayo es económicamente mala o muchas veces desde la falta de recursos económicos utilizamos eso para cruzarnos de brazos y decirlo no podemos llegar porque no tenemos posibilidades económicas. Depende de llegar para qué. Obviamente que, primero que Sudamérica, en comparación con las grandes ligas del mundo, no es difícil competir. Tendrás hoy Brasil un poco más, algunos lugares de Boca y River quizá que se pueden acercar, no a Europa, pero sí a competir con Brasil. Y lo más importante es saber la realidad. Bueno, Uruguay es un país futbolero, que genera futbolistas, que salen, no se sabe cómo, pero aparecen.
Y bueno, y también somos un continente exportador. Entonces hay que entender eso, y somos parte de un sistema, de un mercado del fútbol en donde te aparece un jugador bueno que en Sudamérica están, en Uruguay están y en Nacional están, que automáticamente se aparecen bien. Yo no sé cuánto podemos retener a un chico quizá como Dos Santos, como Petit, o ahora algunos tienen un proceso un poquito más largo, digamos, que son vendidos después, y encima el mercado mundial es mucho más amplio y buscan jugadores, y acá están. Entonces hay que adaptarse a eso, sí, es una liga un poco menor económicamente, sin duda, pero muy importante a nivel futbolístico y de jugadores más que nada. Pablo, te hago la última. ¿Cuánto le falta a Vargas para ser titular en este Nacional? Bueno, yo no sabría decirlo con exactitud, sí veo las prácticas y todo, y estás todos los días un poquito mejor, y lo que creo que él va a ir ganando ritmo a medida que compite. ¿Está lejos físicamente todavía? Esos 3 meses prácticamente de vacaciones y de inactividad, ¿le pasa factura? Sí, creo que la primera semana fue donde más le costó y rápidamente lo ves, está impecable, o sea, físicamente vos lo ves, está impecable. Creo que ahora es una cuestión de ritmo, de minutos, de partidos, de acostumbrarse y bueno, a medida que vaya sumando, no es nada distinto a lo que hablas con cualquier entrenador o con cualquier, viste, todos queremos que ya estén ahí y que haga muchos goles y esté jugando los 90 minutos, pero es otro cambio de país, si bien está acostumbrado a cambiar a una nueva liga, con otra edad. Lo que sí veo y en el plantel general y en los jugadores que llegaron nuevos, que están muy contentos, están felices, que hay un buen grupo, se nota, y creo que eso tiene que dar un poco de rédito. Muy bien, gracias por la visita, Pablo. ¿Vas a Panaín ahora de tarde? Sí. Sí. Ahora ¿Vas con el plantel? Hoy vamos con el plantel, sí. Vas con el plantel. Sí. Ya conocés, ya estuviste ahí viendo algunos partidos, ¿no? He visto muchos partidos. En no sé si muchos, pero he ido. Sí, has conozco. estado, así que nada nuevo para vos en cuanto a la posibilidad de ir. Lo que queda claro es que Nacional tiene que tratar de aprovecharlo, que para poder acompañarlo en esa lucha de descontar, ¿no? Por eso, Nacional tiene que ganar. Lo que te exigen todo el tiempo es ganar partidos y bueno, estamos en ese camino. Bueno, te llevas regalos. A ver, ¿qué se lleva nuestro invitado Javier hoy? Vinos finos, gentileza de Familia Traversa. El vino de nuestro tiempo. Una canasta de nuestros amigos de Yerba Armiño. El sabor original del mate. Para su próxima compra, un voucher valor $100 de eShop Miami. Una canasta con excelentes productos Camposur de nuestra granja a su mesa. Nuestros amigos de Óptica Alcalá le obsequian un par de lentes de sol. Y además, los amigos de Bodega Pasadore le regalan un fond de cab. Bueno, gracias por la visita. Tenés para entretenerte, y te llevas ahí alguna cosita para un asado. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, conocerlos. y seguiremos charlando en cualquier momento. A las órdenes. ¿Nos vamos con Nadia?